Jesús. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a pedir a María Emilia entonces que nos haga la lectura de inicio, por favor, María Emilia. Sufriendo reprobaciones. Estarás posiblemente sufriendo reprobaciones que te parecen injusto castigo espiritual. Inicialmente, adopta el silencio sin hacer comentarios. Ora, pidiendo inspiración a la divina providencia. Si no tienes culpa alguna en relación a los errores que te fueron atribuidos, no des respuestas alguna y continúa en las tareas que la vida te confió, disculpando cualquier ofensa. Si las críticas sufridas guardan algún fundamento, procura analizar tu propio comportamiento en referencia al asunto. Agradece en pensamientos a tus sensores procurando rectificar los puntos en los cuales te observes en desacierto. Nada reclames contra quien te señale la verdad, porque si actúas con exageración contra los engaños de que por ventura te culpen, la vida encubrirá de esclarecimientos en momentos oportunos. No te defiendas, ni acuses a nadie ante censuras recibidas. Continúa trabajando con sinceridad, cortando las actitudes que desapruebas en ti mismo. Si te notaras en el centro de culpas por las cuales te sientas innegablemente responsable, prosigue actuando y sirviendo cuando sea posible, asimismo, en la certeza de que todos somos hijos de Dios y que Dios te concederá recursos y abrirá caminos nuevos para que la paz de la conciencia te vuelva a tomar a la vida e ilumine el corazón. Muy bien, muchas gracias, María Emilia. Ahora consigo, doctor Sergio. ¿Soy yo a la oración? La oración de apertura. Está muy bien. Gracias entonces, queridos. Qué bueno que estamos de nuevo juntos de este modo, empezando en este miércoles más un estudio sobre aspectos de la mediunidad. Independientemente del provecho cuanto a los contenidos que vamos buscando, que podamos estar con una espiritualidad muy linda que tiene afinidad con todos nosotros, no solo nos ayudando en cualquier aspecto, pero también por causa de nuestra voluntad de ofrecernos contenidos de fluidos vitales para ellos benefactores, que nos mantengamos muy tranquilos, aprovechando de todo, pero también aprovechando la oportunidad de amar, de servir, de colaborarnos con los que están necesitados en todo, en nuestro mundo, cerca o lejos de nosotros. Que sea también un trabajo de amor, de dedicación, porque todos nosotros tenemos una idea de la gravedad de la situación de tanta gente en tantos distintos contextos en todo el mundo. Entonces, muchas gracias al Maestro Jesús y a ellos que
son aquellos que estuvieron hace 2000 años muy cerca de Jesús, en colaboración, en misiones de tanta relevancia, por amor a la humanidad. Entonces, queridos hermanos, muchas gracias por todo y que también podamos aprovechar la presencia de cada uno, tornando la noche de hoy más feliz que cualquier otra. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Entonces, queridos, hoy nosotros vamos más adelante con el estudio y combinamos de examinarmos la página 119, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema que empezamos hoy? Irradiación mental. Destacar su importancia en la reunión mediúnica, cualquier que sea, y antes conceptuar este aspecto de la vida humana que tiene a ver, claro, con la vida mental. Entonces, el ejercicio de irradiación mental, denominado también mentalización o irradiación a distancia, tiene por objeto algunos aspectos. A. Estimular el estudiante de la mediunidad a hacer expansiones del pensamiento por medio de la acción de la voluntad y basadas en los principios de la ideoplastia enseñados por Allan Kardec. B. Destacar la importancia de esas expansiones mentales controladas en beneficio del equilibrio y de la armonía de una reunión mediúnica. Entonces, acá nosotros podemos decir que cuando vamos intentando una participación personal en una reunión mediúnica que sea, como en la mayoría de las veces, de asistencia a los desencarnados, el medium, cuando está se preparando, va a utilizar su capacidad de expandir su capacidad mental, como que buscando de este modo una salida del cuerpo, un desdoblamiento, para que, como todas las expresiones mediúnicas, como también las más típicas, como psicofonía, psicografía, videncia, hay toda una necesidad de este desdoblamiento, porque el periespíritu del trabajador de la mediunidad, saliendo del cuerpo, va a tener condiciones de encuentro, sintonía con el perispíritu del desencarnado que por alguna elección está pronto para una comunicación por este medio. Y toda la mediunidad tiene a ver con esta unión entre el perispíritu del desencarnado y el perispíritu del encarnado medio.
Otro aspecto que tiene a ver con eso es que cuando la gente está en oración, sea el dirigente empezando más un encuentro de práctica mediúnica, sea cada integrante que para estar bien acompañe a la oración de la persona, él o ella que va a dirigir. Entonces, en cualquier oración hay una irradiación para afuera. Claro que cuando estamos en oración colectiva o cuando tenemos la idea de que hay desencarnados hermanos queridos, ellos también vibran en oración en nuestro favor. Entonces, expandimos para la nuestra participación concreta, pero también nos quedamos receptivos para todo de bueno que venga del más allá de parte de espíritus buenos. Entonces, seguimos. Sugerimos que los ejercicios sean efectuados de la siguiente forma. Primero, explicar qué es irradiación mental de acuerdo con la orientación espírita antes del inicio de la actividad práctica propiamente dicha. Esta explicación puede ser dada de forma gradual a medida que el trabajo se desarrolla, semana a semana, año a año. Segundo, realizar demonstración práctica de irradiación mental, proyectando ideas o imágenes en beneficio de un enfermo o de alguien necesitado de auxilio, en pro de la paz o de la armonía universales. 3. Dar a los participantes oportunidades de ejercitar la irradiación, reservándose algunos minutos para esta actividad antes de la oración final de cada reunión, pero después de la oración de apertura, claro. Y después también de aquellos minutos de actividad mediúnica típica. 4. Informar que el ejercicio de la oración continuará practicándose consecutivamente al de la irradiación. Entonces, irradiación y oración son cosas muy semejantes. A veces no es fácil como que separar, aislar una de la otra. Muy bien, el éxito de una irradiación mental depende del deseo del bien, de la concentración y del silencio respetuosos. B. De la unión de pensamientos, de la comunión de miras y de los sentimientos de cordialidad entre los participantes. Este es un resumen publicado por la Federación Espírita del Río Grande del Sur sobre fluidoterapia. Entonces, después tenemos un mensaje, un estudio, y vamos entonces
seguindo para su lectura. Como se puede mirar, ahora página 120. Ayudas para la práctica de irradiación mental. 1. Irradiación mental, concepto e importância. Etimologicamente, irradiar significa lançar de si, emitir rayos, energia, fluidos, pensamientos, sentimientos. Radiar tiene el significado de resplandecer, refulgir, lançar rayos de luz, o calor, o los dos. Aureolar, cercar de rayos refulgentes, irradiar. Vibración es el hecho de vibrar, o sea, hacer oscilar, balancear, mover cualquier fluido o energía en la atmósfera. Ustedes pueden percibir que hay una semejanza en todo eso, con tal vez pequeñas diferencias, muy pequeñas. Puede decirse que todos nosotros, espíritus encarnados, tenemos capacidad para expandir nuestros fluidos vitales y mentales. Esta expansión de fluidos vitales tiene una importancia enorme para la donación de fluidos de vida, moléculas sanas que salen de todo el mundo celular por una acción de la voluntad de cada persona de hacer algo provechoso, útil para cualquier hermano o un grupo de ellos. Por ejemplo, víctimas de una guerra o de un accidente, con muchas víctimas también. Y este fluido es como un tesoro para los heridos, también para los muertos recién o más o menos recién desencarnados, porque sus perispíritus están en malas condiciones por una exhaustión, no, por una pérdida de sus elementos por causa de la violencia, del trauma y así por delante. Para que tengan un ejemplo concreto, y estamos trabajando con estas cosas hace décadas. Todos ustedes, creo, tuvieron la información de que en una pequeña ciudad de Paraná, un estado al sur de Brasil, un huracán que se formó en pocos minutos destruyó 90% de la ciudad. En esta ciudad desencarnaron 5. En Umuarama, una persona. Y en Rio Grande del Sur, en una pequeña ciudad, más una persona, porque fueron 3 tornados. Hoy por la mañana estábamos yo y un Amério, porque siempre a los miércoles por la mañana estamos juntos para oración, pero como es una Amério muy preparada, trabajamos juntos hace 4 años, más o menos. Y entonces, por sugerencia de los benefactores, porque yo tenía
inúmeros casos para cuidarmos específicamente casos de problemas coletivos, como este de Paraná, y casos de pacientes, adultos y niños, cuyos pedidos de ayuda nos llegan. Y entonces, antes de que yo pudiera elegir un aspecto, esta medium, luego después de la oración de abertura, de ojos cerrados, Sergio, es necesario, está programado por nuestros amigos del mundo espiritual este primero aspecto de ayuda a las vítimas de Paraná. Tanto vítimas desencarnadas, todas veniram em condições, uma depois de outra, em condições de muito sofrimento, desesperação. E fuimos cuidando, em que cada uma recebia a oração, um pequeno diálogo fraternal, pero o mais importante, talvez, os fluidos de uma médium preparada para uma donação, para quem está com seu perispírito completamente destruído por el politrauma, por causa de toda uma destruição de seus hogares, como também com repercussão para sua reencarnação. Muy bien, entonces, en un primer momento, utilizando este tesoro instrumental de una medicina linda, cuidamos uno después otro, hasta que completamos los 7. Pero después, con la oración, la ayuda fue para los heridos. Porque, por ejemplo, si tenemos 7 muertos, podemos tener 30, 40 heridos. Todos los heridos fueron llevados a hospitales de la región. Y muchos de ellos están internados, siendo cuidados por causa de fracturas y otras cosas serias, en función del problema de la naturaleza. Y entonces la donación fue llevada por los benefactores para los heridos, donde estaban en diferentes hospitales, para se promover algo útil para aumentar la posibilidad de sanación, de recuperación, de cicatrización de las heridas, para que la gente pueda sobrevivir, o al menos aumentar la condición de posibilidad de salvar en sí, porque por causa del trauma, uno que otro aún podría morir. Entonces, solo para que tenga una idea del valor de este tema. Una idea, pero una idea mejor va a venir con la plática. Porque práctica mediúnica es una escuela. Es una escuela que ofrece el complemento del estudio teórico. Teoría es fundamental, pero la práctica es esencial. Es como el médico.
El médico estudia mucho, mucho y siempre. Livros enormes, llenos de contenidos, pero también artículos, revisión de literatura y así por delante. ¿No? Congresos, Rodrigo estuve acá en congreso de psiquiatría, ¿no? Y entonces siempre estudiando hasta la desencarnación, la mayoría de los colegas. Pero tenemos que estar en el lecho de los hospitales, de las clínicas, en el ejercicio práctico para poner el conocimiento en favor de cada paciente y de todos ellos. Entonces, es algo que tiene a ver con la mediunidad. Fue más una vez una reunión linda de ayuda. Y yo creo que en el futuro va a llegar la ocasión de estarmos de una forma o de otra adaptados para hacermos algo que va a ayudar a la gente que está en malas condiciones, que es una realidad de este mundo. Entonces, volvemos. Entonces, puede decirse que todos nosotros, espíritus encarnados, tenemos capacidad para expandir nuestros fluidos vitales y mentales bajo la forma de energías electromagnéticas, las cuales se dislocan en la atmósfera en dirección al blanco, bajo la forma de irradiaciones. Entonces, estos fluidos vienen del doble etérico, vienen siempre de parte del cuerpo físico de los desencarnados que tiene esta condición. Ni todos tienen, pero es algo que tiene a ver con la mediunidad, tiene a ver con el animismo, que también es una cosa sagrada, útil. ¿Por qué que los benefactores nos ayudan para que medios sean preparados para esta, por ejemplo, donación fluídica? Porque los desencarnados no la tienen. Porque los desencarnados no tienen doble etérico en la intimidad del cuerpo físico, porque no tienen cuerpo físico. Entonces, es importante esta consideración. Alguien podría decir, pero ¿para qué los humanos encarnados debiesen estar trabajando con estas cosas? Porque es muy importante y es un aspecto de la mediunidad a servicio de la caridad de hermanos que están sufriendo. Volviendo, podemos mentalizar a un enfermo o portador de alguna dificultad, envolviéndolo en vibraciones de salud, de equilibrio, de paz o de armonía. Acá es una oración, pero cuando es una oración de un encarnado, es simple, natural, que afuera los pensamientos buenos, hay una donación de este tipo de magnetismo en favor de los enfermos. Ustedes imaginan algo que tenemos aquí, acá en Brasil, pero algo aún raro o poco frecuente, ¿no? Que es estarmos en enfermerías
en oración, imposición de manos, con algunos espíritas alrededor del paciente, para ayudarlos, sea de terapia intensiva, de emergencia, de postoperatorio, sea de una enfermería de clínica, por ejemplo. Estas cosas van se tornando comunes en la historia de la humanidad, porque hace parte. Ya tuvimos y vamos teniendo mucho progreso del punto de vista científico, experimental, para traer evidencias de que estas cosas son importantes. Tanto es que no podemos jamás olvidar cómo Jesús curaba ciegos, sordos, paralíticos, lunáticos. Verónica, que tenía una hemorragia ginecológica, que utilizaba fluidos, ectoplasma, moléculas sanas, buscando en la naturaleza, buscando del mismo y buscando la contribución y el entrenamiento de los apóstoles y de los discípulos, porque Jesús sabía que se quedaría entre nosotros por poco tiempo. Y entonces era importante las enseñanzas para este tipo de caridad. Caridad para los enfermos. ¿Qué tuvimos en el hogar de Pedro? Que fuera la primera iglesia del cristianismo primitivo. Hay un episodio que yo me acuerdo, ¿puedo contar? Algunos apóstoles como Juan y Pedro estaban caminando en Jerusalén. Jesús ya estaba de vuelta en el mundo espiritual. Un día vamos a conversar sobre Jesús, su cuerpo, las condiciones de estudios y distintas opiniones que tenemos en la literatura. Pero ellos, apóstoles, estaban visitando y entonces había una sinagoga y había un mendigo y este mendigo era también enfermo y se quedaba à frente de la puerta formosa de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y entonces, cuando este enfermo, muy humilde, miraba en los ojos de los hermanos que estaban llegando para una visita al templo de Jerusalén, este hermano pidió con sus manos una ayuda con dinero, porque es así. Los mendigos necesitan de plata para comer, para cosas básicas, al menos, ¿no? Y entonces Pedro mira en los ojos de este hermano y dice algo como más o menos así. Yo no tengo ni oro ni plata,
pero lo que yo tengo, eso yo te doy. Y por una imposición de mano, ustedes pueden imaginar un encuentro de hermanos con dos apóstoles, como ellos dos y el mendigo. Y entonces yo te doy, y entonces ha buscado una imposición de mano en toda la parte inferior, como que del cuadril, de la cintura para abajo. Y fue una donación tan intensa, muy bien, claro, recibida por el hermano, que algo se pasó y como que inmediatamente sintió como que una fuerza que no tenía hace años y empezó a ponerse de pie. Y entonces no solo consiguió se quedar de pie, pero fue corriendo en la puerta formosa, adentró el templo y fue dando como que saltos de gratitud y de amor a Dios, porque estaba curado por estos dos apóstoles. ¿Qué es el elemento de cura? Sintonía, caridad, pero el fluido de los apóstoles y su capacidad de vibrar, de irradiar sus contenidos que posibilitan una sanación o cura. Hay muchos episodios y vamos tentando a veces nos lembrarmos porque es muy lindo, porque no podemos también olvidar que Pedro, que Juan, que Tiago, Lucas estudiaran, como que aprenderan con Jesús. Lucas no estuve con Jesús, pero Pedro, Juan y Tiago, claro. Volvemos entonces. Nuestros pensamientos y sentimientos pueden ser irradiados a largas distancias. Entonces, hay curas presenciales y hay mejorías y sanaciones y curas de lejos, porque mismo el fluido material del ectoplasma se puede llevar a sitios que están en otras ciudades o países. Claro que va a depender de la potencia de la donación, transmisión, recepción de parte del enfermo. Entonces hay una ciencia linda que tiene mucho a ver con el magnetismo mesmeriano, que es el magnetismo que Allan Kardec conocía muy bien, estudió por tantos años y puso en el libro de los medios sobre el magnetismo de cura. Utilizó una expresión que tiene a ver con este texto de hoy. Volvemos. Podemos mentalizar a un enfermo portador de alguna dificultad, envolviéndolo en vibraciones de salud, equilibrio, paz y armonía. Miren qué cosa extraordinaria. Un estudio espírita nos invitando a más una forma de caridad.
porque cada cual, déjame ver, volviendo, sea en reuniones especiales para esta finalidad, sea un poco antes del término de una reunión mediúnica. Es lo que llamamos en el espiritismo oraciones y irradiaciones. En portugués, preces e irradiaciones. La capacidad de expansión de nuestros pensamientos y sentimientos guarda relación con nuestra evolución, porque cada cual de nosotros respira, vibra en determinado tipo de onda, frecuencia vibratória. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais débil é o influjo vibratório do pensamento. André Luiz nos esclarece que o homem encarnado se assemelha a um generador de força eletromagnética, cujas energias se propagam por meio de uma oscilação por segundo, porque es el que nosotros llamamos frecuencias vibratorias electromagnéticas en Hertz, que es una unidad de medida del electromagnetismo, que es registrada por el corazón bajo la forma de latidos cardíacos. Informa también que todos los seres vivos de la Tierra emiten energías encuadradas en los dominios de las radiaciones ultravioletas, que están como que cerca de la luz violeta, de la color violeta visible del arco iris, que tiene una frecuencia más elevada que todas las colores del arco iris, inclusive del propio violeta, por eso se llama ultravioleta, invisibles a los ojos del cuerpo, tanto cuanto el infrarrojo también no se puede mirar, pero existe. Por último, nos elucida André Luiz aún que las almas regularmente evolucionadas, pero dedicadas al bien, revelan apreciables condiciones vibratorias, de forma que pueden projetar rayos mentales más sublimados al asimilar corrientes mentales superiores emitidas por espíritos que já se encontram em lugares evolutivos mais elevados, que se ponem, que se quedam cerca del trabajador de buena voluntad. Al asimilar los pensamientos y sentimientos de los espíritus dedicados al bien, la criatura encarnada enriquece sus propios rayos vitales. Esos rayos vitales no son nada más que los efluvios ectoplasmáticos o fluido vital, los cuales envuelven a la persona necesitada de auxilio, aunque esta esté a larga distancia. Muy bien. Kardec nos esclarece que los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales sin manipularlos como los hombres manipulan los gases, pero empleando el pensamiento y la voluntad. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que las manos
para el hombre. Entonces, esta es una frase muy importante de guardarnos para los espíritus. Y claro, para los desencarnados, pero también para los encarnados. El pensamiento y la voluntad son como las manos para el hombre, para hacer las cosas, sobre todo en el mundo espiritual. Por el pensamiento, ellos imprimen a aquellos fluidos tal cual dirección, los aglomeran, combinan o dispersan, organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia, una forma, una coloración determinadas. Les cambian las propiedades como un químico cambia la de los gases y de otros cuerpos, combinándolos según ciertas leyes. Entonces, hay acá una invitación, porque todo que el desencarnado con alguna vivencia tiene, los encarnados también tienen. Y entonces, cuando estamos en la materia, también podemos hacer estas cosas, porque tenemos pensamiento y tenemos voluntad. Entonces, cuando alguien platica oraciones con frecuencia, estudio de la ciencia espírita, pero también ciencia de un modo general, ciencia de la naturaleza, biología, física, química, va ganando condiciones de hacer este trabajo como si fuera desencarnado. Pero ¿cuál es una buena diferencia? El encarnado tiene cuerpo. Si tiene cuerpo, también puede donar su propio fluido ectoplasmático. Por eso que la oración colectiva de hermanos encarnados que tienen alguna familiaridad, que conocen las cosas, puede ser de una ayuda maravillosa para quien está en los hospitales, en distintas circunstancias de sufrimiento por causa de problemas médicos variables. Entonces, algunas veces esas transformaciones resultan por una intención, otras son producto de un pensamiento inconsciente o espontáneo. Pensamiento inconsciente puede existir porque hace parte de una condición mental que puede brotar, puede surgir sin el uso de la voluntad, desde que la gente tenga experiencia, algo de estudio, de preparo para estas cosas. Entonces, siendo los fluidos el vehículo del pensamiento, este actúa sobre los fluidos como el sonido sobre el aire. Una observación de física, ¿no? El sonido para se transmitir necesita de algo que es físico en la atmósfera. Pero
El pensamiento no, porque como el pensamiento es radiación electromagnética, no necesita de éter, como se imaginaba antes del final del siglo XIX, cuando un físico estudió estas cosas, James Clerk Maxwell, y estudió todo el electromagnetismo clásico, porque hay un electromagnetismo cuántico también, de física moderna. Entonces, estas cosas son lindas para nosotros. Hay más, creando imágenes fluídicas, el pensamiento se refleja en el envoltorio perispirítico como en un espejo. Torna en el cuerpo, toma en el cuerpo, y ahí, en cierto modo, se fotografía. Voy a leer de nuevo. Hay más, creando imágenes fluídicas, ideoplásticas. El pensamiento se refleja en el envoltorio perispirítico como en un espejo. Toma en el cuerpo y ahí es cierto modo se fotografa. En síntesis, cuando proyectamos nuestros pensamientos y sentimientos por intermedio de la bondad, creamos una imagen fluídica que puede alcanzar el blanco ajuntado si este presenta condiciones de receptividad. Porque en el blanco, una idea, el ectoplasma es algo blanco, algo cinza. Pero el blanco de la naturaleza contiene todas las colores juntas del espectro visible del arco iris. Queridos, creo que podemos, Juliana, marcar este punto para volvermos en el próximo miércoles o cuando sea para la continuación, porque es un estudio que va mucho más adelante, incluso con ejercicios. Vamos hasta la página 1, 2, 3. Creo que podemos parar ahora. Perfecto. Ya dejé anotado hasta ahí, doctor Sergio. Hasta este. Paramos aún mismo. Me parece, Estoy ¿no? 121, Sí. ¿no? Está bien. Y no hay problema de devolvermos un poquito atrás para buscarmos esta última idea. Por el contrario, siempre es bueno volver, mirar de nuevo, trabajando nuestro pensamiento sobre estas cosas que son muy importantes. Entonces, ¿cómo están todos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Que se queden Sí, tranquilos y buenas vamos. noches, Sergio, hermano, ¿qué tal? Ariel habla. Con respecto, bendiciones para todos. Con respecto a al último párrafo que usted leyó sobre el reflejo, yo se lo voy a decir como yo lo interpreté, usted corríjame, sobre el reflejo que produce en el periespíritu como una fotografía, sería el pensamiento proyectado o el sentimiento proyectado
si yo lo hago, quizás se refleje en el perispíritu de la persona afectada, podría ser algo así. No Sí, sé si me entendí. es exactamente eso. Entonces, nuestras creaciones mentales tienen, no todas, pero las formas, pensamientos que tiene, dependiendo de la creatividad de cada uno que piensa, que siente, que proyecta sus pensamientos y sentimientos, esta cosa gana una materialidad. Y esta materialidad trae las características de la proyección de alguien, que puede ser malas proyecciones o hermosas. Va a depender de quién y por qué está haciendo estas cosas. Se Sí, quedó comprensible, Ariel. sí. Siempre hablando, ¿no?, de que estamos haciendo un trabajo de sanación, ¿no? No estamos hablando de una proyección negativa hacia otra Claro, persona, ¿no? este es un aspecto importante también, porque es una humanidad retrasada, llena de imperfecciones. Y cuando la gente tiene odio, rabia, ah, por causa de algo que se pasó en un relacionamiento, en el trabajo, o cualquier sea el ambiente, eh, cuando hay una mágoa, mucha gente, Resentimiento. resentimiento, mucha gente no olvida, se queda horas, días, semanas proyectando cosas infelices para alguien o para un grupo. Y estas cosas pueden tener efecto negativo en la salud de las otras personas, porque va se formando y se manteniendo algo que es de baja frecuencia vibratoria. Entonces hay un contraste en el habitual de una persona y una cosa perturbadora que llega y se mantiene llegando por mucho tiempo. Depende de cada caso, es un caso. ¿Comprenden, Ariel? Sí, ¿Está sí, correcto? muy Yo claro. voy a, yo voy a decir algo que yo encuentro intentando ayudar las personas. Hay una magia que son realizadas por grupos de creencias a pedido de personas para causar a otras algún daño, algún sufrimiento. Entonces, acá hay una ciencia de ellos, pero hay una magia mental que tiene a ver con este estudio, que es cuando alguien se mantiene en una banda de frecuencia, en una insistencia, una repetición con pensamientos de resentimientos para un colega de trabajo, por ejemplo, o a veces hasta un familiar, una persona, un conocido, un antiguo amigo y así por delante. Mucho cuidado, porque estas cosas existen y el antídoto es la oración, el conocimiento, la lectura edificante,
pero hay que tener cuidado en los relacionamientos para que no se creen eh, situaciones conflictuosas que pueden para enfermos motivarlos a hacer una insistencia negativa. ¿Qué más? Rodrigo te pidió la palabra, doctor Sergio. Oi, Rodrigo, por favor. Sí, me quedé pensando en lo que vos contabas que ya hay obviamente en Brasil hospitales donde hacen irradiaciones. Digo, ¿cuánto nos falta acá por ahí en Argentina? ¿Y cuánto nos falta a los médicos en general? eh, que creo que todavía no pudimos hacerle entender a los pacientes que es vital que se cuide la psicoesfera, ¿no? O sea, que se edifique y se cuide y se sanee constantemente, porque justamente la psicoesfera es el ambiente mental que nosotros vamos a habitar. Sea una psicoesfera densa, llena de, que le transmite incluso a mi cuerpo una situación de estrés, de alarma, de amenaza continuamente, estudiado los que hacen medicina del estrés justamente, eso llega a afectar orgánicamente por un aumento del cortisol, por cuestiones hormonales dosables, sensiblemente dosables, y repercute en la salud orgánica. Entonces, nos falta ese puentecito, poder transmitir, formarnos obviamente, pero transmitirle eso a los pacientes, ¿no? Una reflexión nada más. Muy bien, Rodrigo. Es así, porque estas cosas tienen consecuencias para el perispíritu, para la mente humana, pero también para el cuerpo. Y en este cuerpo tenemos aspectos en las células, tejidos, órganos. Entonces, la oración sirve para una educación de los sentimientos, pero también para la protección de aquel o aquella que utiliza la oración para estar en una atmosfera vibratoria de frecuencias más elevadas y ganando protección por causa de eso. Correcto, Rodrigo, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, ¿están bien? Bien. Bien, gracias. Vamos a hacer entonces la oración de cierre. Yo voy a hacer un comentario, es que mañana yo me voy para Estados Unidos a trabajo por más o menos 10 días. Vuelvo, si Dios quiera, 24, lunes. Y entonces, en el próximo miércoles, por ejemplo, cuando en Brasil estamos a las 8 de la noche, como en Argentina, también Uruguay, donde voy está 2 horas menos. Por ejemplo, entonces 6 de la tarde, ¿no? Yo no sé aún dónde voy a estar y haciendo cuál actividad, pero todos los días van a ser de trabajos mediúnicos para ayudar a muchos casos, tanto de acá como de Estados Unidos. Pero hay también charlas. Pero si yo puedo, yo me comunico con Juliana y yo voy a estar con ustedes. Si yo puedo mantener como la nuestra agenda de trabajo, está bien, pero en último caso, solo si yo tuviera una actividad que no pueda dejar de hacer. ¿Está bien? Y en el otro ya estoy de vuelta.
Entonces, ¿quién va a hacer la oración? Rodrigo, ¿no? Sí, Rodrigo. Sí. Muy bien. Te acompañamos. Bueno, queridos, vamos a cerrar un poquito los ojos. A respirar profundamente. A conectarnos con el Maestro Jesús. Para primero agradecer haber podido estar reunidos hoy. Agradecer la coordinación de Juliana siempre, la presencia de Sergio, que es un placer siempre. La presencia de todos nosotros, siguiendo estudiando la mediunidad en esta ciencia tan linda. Vamos a pedir por todos los que ya están en nuestro corazón, por todos nuestros contactos, nuestros familiares, amigos. Vamos a pedir también por la gente que no conocemos, por la gente que necesita de nuestra oración. Como hoy hablábamos de los recientemente desencarnados, de los espíritus perturbados y también de aquel encarnado que la precise. Para que tengamos todo, Dios mío, siempre mucha salud, mucha paz y mucha protección. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Que así sea. Voy a parar Y la desearle al doctor Sergio un buen viaje y un buen retorno. Lo estaremos esperando. Muchas gracias, querido. Gracias a todos ustedes. Y Gracias y buen viaje. si Dios quiera, miércoles estamos juntos de nuevo. ¿Está bien? Una hermosa noche, saludos, muchas gracias y nos vemos.